hacer una pregunta rápido. Sí, sí, decime. Nosotros éramos del grupo que iba a hacer lo de la, como para mandar el feliz cumpleaños, ¿viste? Para que se Sí, mande sí, sí. automáticamente. Y estuvimos averiguando un poco, pero no sabíamos cómo exportar los datos del usuario. O sea, como qué librería hay que usar. No entiendo, perdóname, ¿cómo? O sea, porque, Ah, para. No, no, está bien, bueno, pero parte de tu tarea, no yo no entendí o sea, perfectamente. como Parte de tu la tarea librería que justamente te es buscar las conecta librerías que tenés una que red usar, ¿correcto? social. Vos tenés que buscarte tus librerías, ¿sí? Sí, O sea, sí, porque lo que vimos es que, o sea, como que hay que conectarlo a una red social, ¿se entiende? bueno, eso no es tan fácil, pero sí, sí, está bien. Y no sabíamos cómo hacer eso. Bueno, no es tan simple, pero justamente tenés que investigarlo, ¿sí? Hay Sí, librerías que sí. permiten hacer eso, ¿sí? Ah, hay, ok, ok. Sí, sí. Dale. Bueno, entonces Bueno, seguimos investigando. bueno, chicos, entonces si pudieran bajar ¿cómo se llama esto? Esta presentación. Fíjense que en la primera diapositiva tenemos un problema, ¿sí? Por ahí un poco tonto, pero es un problema. Entonces, primero, punto uno, les dejo 5 minutos para que lean el problema y traten de entenderlo, ¿sí? El que está en la diapositiva número 2, ¿correcto?
Bueno, chicos, ¿pudieron leer ese enunciado que está ahí en esa diapositiva?
Chicos, ¿pudieron leer el enunciado? Sí, Sí. sí, leer el enunciado, sí, Bueno, estamos. punto 1. ¿Entendieron el enunciado? No es difícil, pero es como raro, ¿no? O sea, como es medio absurdo el enunciado, a veces cuesta entenderlo, pero no porque sea difícil, no por eso, por lo absurdo, ¿no? Pero ¿entendieron el objetivo de esto? Sí, O sea, acá asumen una cuadra en la cual hay una serie, bueno, de casas, pero con números seguidos, ¿no? Uno, 2, 3, 4, etcétera. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que están pidiendo es, yo tengo una serie de números, por ejemplo, del 1 al 10, ¿sí? Y quiero buscar si existe un número que ellos llaman centro. ¿Qué llaman centro? Que la suma de los números que están a la izquierda de ese número, sin contar a ese, de un valor que sea igual a la suma de los que están a la derecha, siempre sin contar el del medio. ¿Está bien? O sea, creo que está más claro que un ejemplo, ¿no? Fíjense que están los ejemplos ahí. El ejemplo más simple que les ponen es el del, o sea, en la 3, ¿no? Están los ejemplos. Fíjense que dice 6,8, ¿sí? En este caso quiere decir que si tengo 8 números y la cuadra mide 8, tengo los números del 1 al 8, hagan la cuenta, van a ver que si tomo el 6, lo que está a la izquierda del 6 suma 15 y lo que está a la derecha también, ¿sí? O sea, 1 más 2 más 3 más 4,5 me da 15 y 7 más 8 también me da 15, ¿sí? Se cumple esa condición que dice el enunciado. ¿Está claro el enunciado? Sí, ahora sí, con lo que dijiste. Claro. Sí, no, porque confunde, pero es lo que yo te digo, confunde porque vos te imaginás una calle con números, es como, por ahí está pensado para otro país, ¿no? Los números son distintos, para nosotros por ahí no nos choca y nos confunde más, ¿sí? Eh, pero en el fondo lo que tenemos que hacer es una función que reciba como parámetro un número, en este ejemplo, por ejemplo, el 8 y me devuelva el 6. ¿Está bien? Y si no existe, porque puede no existir el medio, acá hay números en los cuales existe ese punto medio, ¿sí? Si no existe, que me devuelva -1. ¿Me siguen? Porque si yo tomo una calle que mide 9, ¿cuál es el medio? No existe, no hay un número que esté en el medio. En el medio me refiero a que la suma a ambos lados sea la misma. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, ¿Sí? O sea, acá definimos como medio un número en el cual la suma de lo que está a la izquierda es igual a la suma de lo que está a la derecha, sin contar ese número que estamos tomando como pivote, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces acá hay ejemplos en la diapositiva 3 en los cuales se da. Pero para cualquier otro número esto no se da, o sea, debería haber -1. ¿Está más o menos claro el enunciado ahora, chicos? O sea, punto 1, que esté claro el enunciado. Y ahora pasamos a ver para qué nos sirve esto, para qué vamos a usar. ¿Sí? ¿Está claro el enunciado? sí, ¿Sí? Bueno, la idea es ver muchas formas de resolver, varias formas de resolver esto, un par, y ver la diferencia entre unas y otras. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay una primera forma que está entre las diapositivas 4 y 5, ¿sí? Que es usando la famosa serie de Gauss. ¿Vieron la serie de Gauss que me da la suma de una serie matemática de 1 hasta n? ¿Sí? O sea, serie de Gauss le llaman a una serie de 1, 2, 3, 4, los números naturales, ¿correcto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense, ahí esa función que de paso está hecha recursiva, ¿no? Ya que está, le metemos un poquito de recursividad, que se acuerdan que hablamos hace un par de clases de recursividad, ¿sí? Entonces, si n es 1, retorna 1, y si no retorna n, por el Gauss de n menos 1, ¿sí? ¿Cómo se piensa esta función? Estoy cambiando de tema, estoy haciendo un poquito de recursividad, ¿no? Pero de paso repasamos recursividad que hablamos el otro día. ¿Cómo se piensa esto en forma recursiva? Imagínense los números del 1 al n, ¿sí? ¿Yo cómo lo pienso recursivo? Primero tiene que haber un caso base, ¿cuál es? Si n es 1. Si n es 1, el resultado es 1. La suma es ese mismo número, ¿sí? Supongamos que n es igual a 8, por ejemplo, ¿sí? Yo digo, bueno, la suma de los números del 1 al 8 es igual al 8 más la suma de los números del 1 al 7, ¿sí? Por eso digo n más Gauss de n menos 1. Es casi lo mismo que hicimos con el ejemplo del factorial. ¿Están de acuerdo, chicos? Es casi lo mismo. Es el mismo criterio, ¿sí? ¿Así que? sí, sí, Es lo mismo cambiando lo que era producto en factorial aquí es suma, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esa es la función Gauss, ¿no? Que le paso un número y me devuelve su suma. ¿Sí? Bueno, y en la diapositiva, eso está en la 4, ¿sí? En la diapositiva 5 está la resolución de este problema usando esa función. ¿Entienden lo que se hace ahí? Fíjense que hago un for barriendo entre comillas todos los... O sea, primero pregunta, si n es menor a 3 resulta -1, ¿no? ¿Por qué? Porque este problema no tiene sentido para n menores a 3.
Porque si yo estoy buscando un medio en el cual la suma de lo que está a la izquierda es igual a la suma de lo que está a la derecha, necesito por lo menos tres elementos. Uno que haga de medio, por lo menos uno que haga de izquierda y por lo menos uno que haga de derecha. Entonces, si es menor a 3, no tiene sentido. Entonces, si es menor a 3, devuelvo menos uno. ¿Están de acuerdo hasta ahí, chicos? Sí. Bueno, entonces, si es menor a 3, menos uno y chao, no hago nada. Si no, procedo a resolver. Lo que hago un for barriendo todos los síes. Y me refiero a todas las posiciones, ¿no? De esta cuadra, ¿sí? ¿Y qué hago por cada posición? Hago la suma a la izquierda, invocando esta función que definimos. Hago la suma a la derecha. ¿Cómo hago la suma a la derecha? Hago la suma de todo menos la suma de lo que tengo hasta la izquierda, incluyendo el número en el que estoy parado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y luego pregunto, si la suma izquierda es igual a la derecha, listo, ese es el número que estoy buscando, retorno ese número. ¿Está bien? Y si no, si yo sigo todo el for y en ningún momento se dio esa igualdad, que puede pasar, esto se da para pocos números, retorno menos uno. ¿Están de acuerdo, chicos, con esto? ¿Están de acuerdo? ¿Sí, no, más o menos? Sí, sí. Bueno, ahora les invito a que copien este pedacito de código, o sea, los días 4 y 5, que lo copien, lo peguen en un, deberían dar de una, que lo peguen en un entorno de Python y lo prueben con distintos valores. Empiecen con el 8 para verificar que es de 6, prueben, por ejemplo, qué sé yo, con 9 para verificar que es de menos uno y vayan poniendo números cada vez más grandes a ver qué pasa. ¿Sí? Vamos haciendo la prueba, ¿les parece? A ver qué da. ¿Se animan a probarlo? Dale. Nos tomamos unos minutos para probarlo, ¿dale?
Bueno, chicos, ¿podrían probar eso? Sí. ¿Qué observaste en las pruebas que hiciste? Que saqué muchas veces -1. Está bien. Sí, eso es lógico, porque pensá que esto, como dijimos, tiene solución para unos pocos casos, ¿no? Que son los que están en la diapositiva, creo que 3, a ver. En la diapositiva 3, ¿sí? O sea, está perfecto que te dé -1 para muchos casos. Solamente para estos que están acá, para 8 tiene que dar 6, para 49, 35, etcétera, ¿sí? Eso está perfecto. Es así este problema, ¿está bien? ¿Están todos de acuerdo con eso, chicos? O sea, está perfecto eso. Pero ¿qué pasa cuando vamos aumentando el número? Cuando ponemos un número cada vez más grande. Tardaba más. Tarda más, ¿sí? Y yo le agregaría una palabra más, tardaba bastante más, ¿o me equivoco? No, no te equivocas. Unos sólidos 8 segundos tardaba, sí. ¿Con qué número? Con eso de 3 cifras. Mm. de- Y si le pones un número más grande, uno de 4 cifras, ponele. Creo que me tira error. Claro, justamente, pincha enseguida, justamente, ¿sí? ¿Qué error te da? Algo de que previous line repeated 994 veces. O Bien. Vieron que acá, esto, que superé los recursos máximos, sí. claro, se explotó, digamos, ¿no? Se explotó, ¿sí? Sí. Y eso con un número, con el 1600, o sea, que no es un número grande, dentro de todo, si lo comparás con lo que tenés abajo de todo. ¿Están de acuerdo, chicos, lo que estamos diciendo? ¿Todos observaron lo mismo? ¿Sí? ¿No? Chicos, ¿están ahí? ¿O nos quedamos solos en la conversación? ¿Qué pasó? ¿Hay alguien vivo? Se les apagó la máquina. Parece, sí, claro, está bien, es cierto, El se nos apagó Python la máquina. Tenés superó los razón, recursos de la máquina y ahí está, mató es todo. cierto, ahí está la explicación. Bien, ustedes vieron que este algoritmo que usamos es correcto, funciona, ¿está bien? O sea, resuelve el problema. Pero ¿qué ocurre? Si yo aumento un poquito el número, si tengo un caso más grande, explota, ¿está bien? Y por otra parte, como bien me dijiste vos, con un número chiquito, creo que era el 200 y pico, tardaba 8 segundos, que es mucho, ¿está bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, este algoritmo, esta primera forma de resolverlo, de encarar este problema, ¿sí? Funciona, es correcta, pero me sirve solo para números chiquitos, ¿sí? O sea, es completamente ineficiente, ¿está bien? Podría decir que es eficaz, por lo menos para números chicos podría decir que es eficaz, pero es ineficiente, ¿sí? Todos tienen clara la diferencia entre eficaz y eficiente, ¿no? Sí, no, díganme chicos, Yo sí, por lo menos. los demás. Yo también. Asumo que todos, ¿no? Bien, Sí, sí. dale. Entonces, es eficaz entre comillas, porque es eficaz para números chicos, pero bueno, si digo que mi universo de trabajo son números chicos, puedo decir que es eficaz, pero eficiente para nada, porque tardar 8 segundos para el tercer caso que tengo, que es el número 200 y pico, no me sirve, ¿sí? Bien. Entonces, vamos llegando a lo que es el objetivo de este problema, porque el objetivo de hoy no es este problema en sí, que es un problema tonto. El objetivo es ver cómo podemos encarar un problema de diferentes formas, ¿sí? Para lograr la mayor eficiencia posible, ¿sí? Entonces, esta primera forma, este primer algoritmo con el cual lo encaramos, un algoritmo que lo llevamos a la forma del programa, es como que no me sirve. O sea, me resuelve el caso, pero no me sirve, es muy ineficiente, lo tengo que descartar, ¿sí? Entonces,
Elijamos otro método, que es, por ejemplo, el que está en la diapositiva siguiente. ¿Sí? Fíjense, ahora usamos el que estaba en la 5, pasemos al que está en la 6. ¿Se animan a probar el que está en la 6? ¿Sí? ¿No? Dale ahora. Dale. ¿Qué hicimos en la 6? Eliminamos la recursividad. ¿Se acuerdan que dijimos de que la recursividad era ineficiente? Bueno, acá lo comprobamos. ¿Sí? Pincha enseguida. ¿Sí? O sea, ¿qué hace este algoritmo que está en la diapositiva 6? Y hace casi lo mismo que el otro, pero la diferencia es que no es recursivo. Y eso es una gran ventaja. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de recursividad dijimos que la recursividad era completamente ineficiente? Entonces acá eliminamos la recursividad para ver si la cosa anda un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, bueno, probemos este y a ver qué resultado tenemos. Lo damos 2 o 3 minutos para probarlo, ¿vale?
Bueno, chicos, ¿pudieron probar este otro caso? Lo que se figura acá como método número 1. Sí, ¿Y está un poco mejor que el anterior o no? sí porque resuelve, pero tarda también una banda. Tarda bastante, ¿no? Pero, y porque fíjense que en el fondo esto hace casi lo mismo. O sea, acá lo que hicimos es sacar la recursividad, pero estoy haciendo todo, ¿sí? Entonces tarda, ¿sí? Sí, para números chiquitos no, números grandes tarda, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que con esta segunda versión que hicimos del algoritmo, y lo mejoramos un poquito, porque el anterior explotaba ya en el 300 y este se banca algunos números más grandes, ¿correcto? Pero sigue siendo una piedra. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí, No me sirve. Entonces tengo que seguir mejorándolo, ¿sí? Bueno, y para eso pasamos a otra versión, hacemos otro algoritmo, que es el que está en la diapositiva número 7, ¿sí? Fíjense que acá, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de hacer las sumas con un for, aplicamos, si lo quieren, nuestros conocimientos de matemática, ¿está bien? Y vieron que hay una fórmula que me permite calcular la sumatoria de la serie de Gauss, que es esa que dice que la sumatoria es n por n menos 1, n más 1, perdón, sobre 2, ¿correcto? ¿Se acuerdan de esa fórmula? Que ahora me da sí. la suma, ¿cómo? Es una fórmula que me da la suma de los números de una serie, ¿no? Entonces es n por n más 1 sobre 2, ¿sí? Bueno, si aplico esa fórmula, ¿sí? Es lo que está en el diapositiva 7, probemos y veamos qué tiempos obtenemos. Bueno. Esta anda mucho mejor. Cada vez es otra cosa, ¿sí? Este se banca todos los valores que están en el ejemplo me refiero que están en la diapositiva Sí, 3. Se banca todos hasta el último. sí, sí, ¿Cuánto sí. es el último? 600 millones más o menos, ¿no? 700 millones casi. O 60, no, perdón, 65 millones. Se lo banca ese también, ¿no? Sí, Bien, ¿y cuánto tarda? 2 segundos, El más grande. el más grande. O sea, los primeros es como que no tardan casi nada, ¿no? Los fines prácticos no tardan casi nada. No, no, Y el último llega a tardar 2 segundos con tu máquina, ¿correcto? sí. Por supuesto que depende de la máquina que usemos, pero bueno, asumamos que las PCs son todas más o menos similares, ¿no? Las que tenemos. Entonces, como bien vos dijiste, tarda 2 segundos, ¿sí? Bueno, fíjense que acá hemos logrado un cambio bastante importante, ¿no? O sea, pasamos este, de algo que había que ocultarlo porque era imposible determinar a algo que tarda 2 segundos. Está bueno, ¿sí? Realmente hemos logrado un progreso importante, ¿sí? Entonces, fíjense que a medida que vamos refinando el algoritmo, logramos mejorar los tiempos, ¿sí?
O sea, lo que quiero llegar es que no es solamente importante que un algoritmo funcione, sino que también es importante que sea eficiente. ¿A qué me refiero con que sea eficiente? Y que los recursos que emplee, que son fundamentalmente tiempo y memoria, en particular tiempo, que es el más fácil de medir, y que no se dispare. ¿Está bien? ¿Entienden? Porque si no, no me sirve. ¿Está bien? ¿Me explico? Si yo tengo que hacer una aplicación que para resolver un problema tarde un día entero, no me sirve. Entonces, forma parte de los requerimientos de una aplicación que tengamos que realizar, ¿sí? La eficiencia, o sea, el tiempo que emplea, el tiempo que necesita para resolver el problema. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo podemos ir mejorando el algoritmo para obtener mejores tiempos. ¿Sí? Ahora bien, alguien puede decir, y pero 2 segundos sigue siendo mucho, yo quisiera hacerlo menor todavía, ¿sí? Quisiera hacerlo más pequeño el tiempo, ¿sí? Bien. Tenemos una última versión, que es lo que está en la diapositiva siguiente, ¿sí? En la cual acá eliminamos los for y lo que hacemos es emplear una fórmula matemática que si quieren no es tan difícil de mostrar, después lo dejo a ustedes que la demuestren si quieren, que me permite obtener la solución a este problema, ¿sí? Los invito a que prueben esa última a ver cuánto tarda, si notamos alguna mejora más, ¿no? La mejora que ya logramos. Es inmediato ahora. Justamente, ahora es como que tenemos un nivel casi ideal, o sea, no tarda nada, ¿sí? Es como que ya el tiempo es independiente del tamaño del problema, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿por qué logramos esta mejora? ¿Qué es lo que fuimos sacando? ¿Qué es lo que nos jodía, digamos, para que nos hacía tener tan malos tiempos? ¿Qué es lo que fuimos eliminando? ¿Qué tipo de sentencias? ¿Qué es lo que prácticamente no tiene la última? Repetir un proceso hasta encontrar un valor. Justamente, ¿sí? No tiene un for, no hay nada repetitivo. For, while, todo ese tipo de sentencias son repetitivas, ¿sí? En la última es como que eliminé todos los for, ¿sí? Y por eso es tan rápido, ¿bien? La última, como bien dijiste vos, es casi instantánea, como que no tarda nada. Algo tarda, por supuesto, no hay nada que sea instantáneo, pero digamos, es tan poco lo que tarda que a la vista no lo puedo ver. Después, si quieren, la última diapositiva tiene una forma, un ejemplo de cómo medir tiempo, ¿no? ¿Está bien? Cómo medirlos. ¿Está bien? No sé si vieron la última diapositiva, porque cuando hablo de tiempos pequeños, milisegundos, no los puedo ver con la vista, ¿sí? Tengo que emplear algún recurso para medirlo. Bueno, hay unas 9 tienen una forma de medirlo, ¿no? Son una librería que me permite tomar tiempos, ¿sí? Chicos, ¿me siguen lo que estoy diciendo? Sí, Entonces, ¿qué hicimos para mejorar esto? Primero eliminamos la recursividad, que sabemos que es ineficiente. Y después fuimos eliminando for. Fíjense que en cada paso distinto fuimos eliminando for, ¿sí? Porque los for son los que generan estos tiempos. ¿Y por qué los for hace que estos programas sean lentos? ¿Sí? Vuelvo a hacer otra pregunta. Nosotros cuando testeamos este programa que hemos hecho, lo testeamos con distintos casos. Empezamos con el 8, después con el 100 y pico, hasta que llegamos a ese número enorme de 100 y pico de millones. ¿Sí? Pregunto, el primero, el chiquito. ¿Sí? Chiquito me refiero al número chiquito, el 8. ¿Ese tampoco funcionaba con ningún algoritmo o ese sí funcionaba con el primero? Ese no, caso de prueba me refiero, ¿no? Chiquito. ¿Cómo? funcionaba con todos.
Ese funcionaba con todos. O sea, los problemas, ¿sí? Los problemas de tiempo, del tiempo empleado por un programa en resolver un problema, aparece cuando el programa se agranda. ¿A qué me refiero con que se agranda? Yo en general tengo alguna variable en todo problema que me determina el tamaño del problema. En este caso, esa variable es ese número n, que es la cantidad de números que tiene la calle. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo for, ¿sí? El tiempo que tarda un for depende de ese número n. ¿Por qué? Porque si n vale 10, el for se ejecuta 10 veces. Si n vale 1000, se ejecuta 1000 veces. Y si vale 1.000.000, se ejecuta 1.000.000 de veces. Entonces, el tiempo que va a tardar un for depende de ese número n. Si yo hago un for, voy a bajar los tiempos. ¿Está bien? ¿Me siguen más o menos lo que estoy diciendo? Entonces, Sí, sí. cuando yo quiero testear un programa, ¿sí? No lo tengo que testear solamente con los casos, entre comillas, chiquitos. Tengo que poner casos grandes. ¿Me explico? ¿Qué ocurre? Yo primero tengo que verificar que el algoritmo funcione. Para eso sí uso casos chiquitos, porque no me vuelvo loco. ¿Está bien? Los casos de números chiquitos me sirven para verificar que funcione bien. Pero una vez que logré que el programa funcione, que sea eficaz, que haga su trabajo, tengo que verificar que sea eficiente. Y para eso tengo que recurrir a casos de prueba que sean números grandes. ¿Sí? ¿Me explico? Lo que lo haga explotar, que lo haga pinchar. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Y esto es muy importante. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, esto pasa en la realidad. ¿A alguien le pasó la semana pasada que quiso lunes o martes comprar algo y algún sitio estaba pinchado? ¿Por el Cyber Monday? Claro, Ujú. Sí. puede pasar, por ahí no pasó, pero puede pasar. ¿Por qué? Y porque esos sitios, cuando reciben una gran cantidad de conexiones, es como este número n que se agranda, ¿sí? Y es un momento que pincha, requieren cada vez una mayor cantidad de recursos y terminan explotando, ¿sí? Entonces, a todos los sitios se le hacen esas pruebas, que se llaman generalmente pruebas de estrés, que son pruebas con valores grandes, con casos, digamos, que representan los problemas grandes, con grandes me refiero a números grandes, que lo hacen explotar. ¿Está bien? Entonces, como muchas veces en estos casos son situaciones especiales que no son comunes, es decir, el manga y lo que sea, pueden explotar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo trato de evitar eso? ¿Cómo puedo hacer de evitar eso? Y bueno, haciendo pruebas con casos grandes. ¿Sí? Porque supongamos que yo tenía, a mí me dio este problema para resolver, ¿no? Este ejemplo que vimos recién de los números de las calles. Y yo lo probé con 10, hice el primer algoritmo, y lo probé con 10, digo, che, anda perfecto. Pero ¿qué pasa? Después se lo doy al cliente y me lo prueba con 1000, esto no sirve, no anda ni para atrás. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, todo programa hay que probarlo, no solo con datos pequeños en tamaño, sino con datos grandes, ¿sí? La persona que hace un sitio, ¿sí? Un sitio de venta cualquiera, no alcanza con probarlo con un solo cliente conectado a la vez. Primero sí lo pruebo con un solo cliente para verificar la funcionalidad, para verificar que funcione correctamente, que cumpla su función. Pero luego tengo que hacer una prueba de estrés, tengo que buscar una forma de pegarle con 1000 clientes, con 10.000 clientes, para ver si realmente se lo banca o no. ¿Me siguen lo que te digo, chicos? Y una vez que se bancó esa prueba, ahí sí puedo decir que el sitio funciona. ¿Está bien? ¿Me siguen? Te pongo el Sí, sí. ejemplo de los sitios porque es el ejemplo más común, ¿no? Y estos casos se dan en el Cyber Monday o en lo que sea, o no sé, o poner en la facultad de inscripción, por ejemplo, ¿sí? Me explico, hay muchos casos en los que se dan. Los sitios pueden explotar. Sí, sí. La primera vez que se habilitó la inscripción por internet en la facultad, el día de la inscripción, colapsó el sistema, no por el sitio en sí, sino porque la conexión a internet de la facultad no soportaba tanta gente conectándose al mismo tiempo, que era algo que nunca había pasado hasta ese día que todos se quisieron anotar y se cayó el sistema ahí por eso. Si uno estaba dentro de la facultad se podía anotar, pero desde afuera era imposible acceder. Era para que todos vayan a la facultad. Claro. Bueno, pues estas cosas pasan, ¿vieron, chicos? Pasan. Entonces, para tratar de evitar que pasen hay que hacer este tipo de pruebas. No es fácil, por supuesto, no es fácil hacer estas pruebas. Hace falta herramientas especiales, pero la idea es tratar de hacerlas, ¿sí? Acá le ponemos un ejemplo simple, pero eso se aplica a otros ejemplos de la vida real, ¿sí? Entonces, ¿para qué pusimos este ejemplo? Para plantear este problema, ¿sí? Que uno cuando hace un algoritmo tiene que tratar de que sea lo más eficiente posible, ¿sí? Y para asegurarme que la aplicación que estoy realizando sirva, tengo que probarla con casos complejos, no con casos simples. Primero uso casos simples para verificar su funcionalidad. Luego hago las pruebas de estrés. O sea, lo trato de reventar, lo trato de hacer explotar. ¿Me explico? ¿Me siguen? Sí, sí. O sea, la función del testeador de programas es eso, hacerla explotar, ¿sí? Buscarle buscarle la vuelta para que falle, ¿sí? ¿Me siguieron más o menos este tema, chicos?
Perfectamente. Repito, el ejemplo es tonto. Elegimos este ejemplo, que es un ejemplo tonto, no por el ejemplo en sí mismo, sino justamente para ver cómo yo, refinando el algoritmo, cambiando el algoritmo, puedo mejorar su eficiencia. ¿Sí? Ese era el objetivo de lo que queríamos contarles hoy. Después la semana que viene vamos a formalizar un poco más sobre este tema. ¿Sí? Vamos a ver un poco, si le quiere, de teoría asociada a esto. Pero empezamos con un ejemplo para que quede claro cuál es el problema. ¿Sí? ¿Hasta acá quedó claro? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, ¿Más o menos? perfecto. Bueno, bien, entonces hacemos el intervalo. No se olviden de llenar la planilla para el miércoles próximo más tardar, ¿sí? Y bueno, y por supuesto a seguir trabajando con el proyecto, ¿sí?